Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos una vez más a nuestro programa de educación continua. Mi nombre es Florencia Delgado, soy la directora científica de Binding Site para Sudamérica. Bienvenida y les agradezco nuevamente su participación y su interés en nuestras sesiones educativas. Me acompaña también la doctora Elisa Barroeta desde México, que es mi colega y me va a estar ayudando a coordinar la sesión. Y hoy tenemos el placer, el gusto, el honor de compartir esta charla con una invitada especial, la doctora Eloísa Riva, que desde Montevideo, Uruguay, nos va a estar compartiendo la charla de seguimiento de las gamopatías monoclonales. La doctora Eloísa Riva es médica hematóloga del Hospital de Clínicas de Montevideo y el Hospital Británico. Además es presidenta del Grupo Latinoamericano de Mieloma Múltiple y miembro del International Myeloma Working Group, con lo cual nos habla de la experiencia, el trabajo, la dedicación que tiene a estos temas y su gran relevancia tanto regional como internacional. Así que le agradecemos muchísimo que haya tenido el tiempo para dedicarnos y lo dejo entonces en las manos de la doctora Riva. Muchísimas gracias, Eloísa. Hola, gracias Florencia. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar acá. Y el tema que nos convoca hoy es cómo hacer el seguimiento de las gamopatías monoclonales. Inicialmente había pensado hablar de mieloma múltiple exclusivamente, pero realmente una vez que uno se pone a hacer la revisión es imposible no mencionar las otras entidades. Entonces, voy a hacer, esta es la agenda. Vamos a hacer una breve introducción y hablar del seguimiento de la gamopatía monoclonal de significado incierto, del mieloma smoldering y del mieloma múltiple. Como ustedes saben, las gamopatías monoclonales son proliferaciones clonales de células plasmáticas en la médula ósea que se caracterizan por producción de paraproteína, que se detectan en la electroforesis de proteínas, la inmunofijación, la detección de cadenas livianas en suero o la detección de las cadenas en la orina. Y la presencia o no de elementos definitorios de daño de órgano, como son la hipercalcemia, anemia, insuficiencia renal o lesiones óseas, o más recientemente elementos que son previos al daño de órgano, pero que tienen tanto peso en el desarrollo del daño de órgano inminente que han pasado a ser catalogados como eventos definitorios de mieloma. Las gamopatías monoclonales pueden ser a inmunoglobulinas completas, a cadenas livianas solamente, o a cadenas pesadas que pueden estar asociadas o no a cadenas livianas. Para detectarlas, como ustedes saben, contamos con el proteinograma en sangre y en orina que nos va a permitir identificar la paraproteína y cuantificarla, la inmunofijación que nos va a permitir caracterizar el subtipo, y vamos a poder identificar esas cadenas livianas libres mediante estudios dirigidos a la detección de cadena liviana en suero. Comenzando por la primera de las entidades, que es la gamopatía monoclonal de significado incierto, hoy por hoy definimos esta entidad en tres grandes grupos. La gamopatía puede ser no IgM, IgM o a cadenas livianas. Los criterios de diagnóstico se basan en la detección de una proteína monoclonal en una cuantía baja, inferior a 3 gramos por decilitro, si es la inmunoglobulina entera, o con un ratio de cadenas livianas libres anormal y una proteinuria menor a 500 si es una gamopatía monoclonal a cadena liviana. Con una infiltración en médula ósea que debe ser menor al 10%, sin evento definitorio de mieloma, que son los que vimos recientemente. La gamopatía monoclonal de significado incierto tiene una gran relevancia. Tradicionalmente se considera como una entidad no neoplástica, como a controlar, pero todos sabemos que los mielomas múltiples derivan de gamopatía monoclonal de significado incierto. Esta representa más del 60% de todas las entidades de discrasias de células plasmáticas y puede evolucionar por una etapa intermedia llamada mieloma smoldering o indolente para pasar luego a ser un mieloma múltiple, o directamente desde una gamopatía monoclonal de significado incierto pasamos a un mieloma múltiple.
¿Qué factores influyen en esa transición? Bueno, varios mecanismos se han descrito. La realidad es que no se conoce el mecanismo íntimo, pero sí sabemos que hay expansión de clonas anómalas presentes desde la MGUS a un modelo definido como un modelo branching, en el cual eventos moleculares claves van llevando a la evolución de la enfermedad, y sin duda no podemos desconocer las alteraciones de la vigilancia inmunológica que subyacen a la mayoría de las patologías neoplásicas. Aquí vemos en la figura que muestra lo que es la progresión desde una célula B normal hacia un mieloma múltiple, como desde un hit inicial que afecta al gen de las cadenas de las inmunoglobulinas, hay células que van mutando y puede desarrollarse una gamapatía monoclonal de significado incierto, un mieloma smoldering o un mieloma múltiple. No está en esta gráfica, pero también contamos con la entidad de leucemia de células plasmáticas si uno quisiera agregar una entidad adicional. En todo esto, y como lo ven abajo, importan variaciones en el número de copias, mutaciones somáticas y sin duda la interrelación que hay con el microambiente medular. Esta paciente es una señora de 69 años, hipertensa, colecistectomizada, que fue derivada a la consulta por un proteinograma patológico. Una paciente asintomática que estaba con un examen físico normal, que tenía un hemograma, calcemia, creatininemia normales, y en el proteinograma se encuentra un pico monoclonal de 0,28 gramos decilitro en la zona gamma. La albúmina, como ven, era normal. Se hace la inmunofijación y resulta ser una IgG kappa. Se completa la evaluación con un mielograma que detecta un 1% de plasmocitos, y las cadenas livianas libres en suero estaban en un ratio normal. Entonces, hay varias preguntas que surgen con este caso, que hacen al seguimiento de esta paciente. ¿Tendríamos que hacer estudio de imagen? Si tenemos que hacer un estudio de imagen, ¿cuál sería? ¿Qué riesgo de progresión tiene esta paciente si no encuentro ninguna lesión a mieloma múltiple? Y en función de eso, ¿cada cuánto la voy a citar a control y hasta cuánto la voy a controlar? Por otro lado, pedimos cadenas livianas libres al inicio. ¿Era necesario pedir las cadenas livianas al inicio? ¿Por qué? ¿Y es necesario repetirlas? Y bueno, a lo largo de estas siguientes slides voy a intentar contestar estas preguntas. El mieloma múltiple es un cáncer que tiene una condición precursora detectable en la sangre periférica, y como sabemos, hay un porcentaje no despreciable de adultos mayores de 50 años que tienen gamapatía monoclonal de significado incierto. Anda en un 2,3%, pero si vamos subiendo de franja etaria de a 10, llegamos a que un 5%, hasta un 7% en los mayores de 80 años tienen pico monoclonal. Y esa gamapatía progresa en un 1% anual a mieloma múltiple. Entonces la pregunta de estos investigadores liderados por el Dr. Landgren fueron: ¿hay cambios en marcadores séricos que se asocian con la progresión desde MGUS a mieloma múltiple? Ellos controlaron pacientes con gamapatía monoclonal de significado incierto y evaluaron a aquellos que no progresaron, que fueron 281 y que fueron contados como controles, a 159 que sí progresaron. Y dado que la tabla es extensa y es imposible que ustedes en un minuto puedan entenderla, simplemente enfóquense en lo que está remarcado. El pico monoclonal mayor de 1,5 gramos decilitro o 15 gramos litro, como está acá, tuvo un odds ratio de 15, y si consideramos el odds ratio ajustado, fue un odds ratio de 23, como un riesgo alto de progresión, ¿verdad?, a mieloma múltiple. O sea, aquella gamapatía monoclonal que tiene un pico mayor de 1,5 tiene un alto riesgo de progresión a mieloma múltiple. ¿Qué pasa con las cadenas livianas libres? En esta primera etapa estoy acá centrada en las MGUS que son de cadena entera, ¿verdad?, de inmunoglobulina. Las cadenas livianas libres, lo mismo. Si ustedes miran aquellas que tuvieron un ratio menor a 0,10 a mayor a 10, tuvieron un odds ratio también muy alto
de desarrollo de mieloma múltiple comparado con aquellos, si comparamos a aquellos que no tuvieron progresión a mieloma. Asimismo, la inmunoparesis fue un factor importante en la progresión a mieloma múltiple para los pacientes con gamapatía monoclonal de significado incierto. Esto se repite, excluyendo el pico monoclonal, por supuesto que no corresponde, en las MGUS de cadena liviana. En el día de ayer se publicó este artículo del American Journal of Hematology. Es un trabajo sueco en el cual hacen un seguimiento comparativo de las cadenas livianas comprometidas y el pico monoclonal como un marcador de progresión desde MGUS a mieloma múltiple. Ellos siguieron 987 pacientes con MGUS durante fue más de 5 años, pero el seguimiento que hicieron fue cada 3 meses por 5 años y tomaron en cuenta estos 3 factores de su análisis. La cadena liviana comprometida mayor a 100, el pico monoclonal mayor a 1,5 y la edad mayor a 65 años. ¿Qué observaron? Que la progresión a mieloma múltiple, si habían 2 o 3 de estos factores de riesgo, era de 31% a 5 años, comparado con el 2% en los que no tenían ninguno de estos factores. Este trabajo, que por supuesto es más que reciente, sugiere una estratificación de los pacientes con MGUS con la cadena liviana comprometida y el pico monoclonal, y en función de lo que fue su patrón de seguimiento, sugieren el seguimiento cada 3 meses en los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollarlo. Habrá que ver, este es un trabajo aislado, es un trabajo muy reciente, pero tenemos también otros datos ya previos del doctor Raj Kumar, en el cual evaluó el riesgo de progresión a mieloma o gamapatías relacionadas en más de 1000 pacientes con MGUS, y si miramos la gráfica B, vemos cómo la cadena liviana libre anormal, el ratio de cadena liviana libre anómalo, predice se asocia con un mayor riesgo de progresión a mieloma múltiple, y este riesgo fue a 10 años, fue 17%, comparado con 5% en aquellos pacientes que tuvieron el ratio normal. Entonces, si hacemos un pequeño algoritmo sobre cuando tenemos un paciente como la que les conté recién, que tenemos la sospecha de que tiene una gamapatía monoclonal de significado incierto, ¿cuáles serían los parámetros que tenemos que considerar? Y bueno, tenemos que considerar sin duda la cuantía del pico, tenemos que considerar el subtipo y el ratio de cadenas livianas. ¿Todo esto para qué? Para definir hasta cuánto sigo qué tan exhaustiva hago la búsqueda de un mieloma múltiple en este paciente, ¿verdad? Entonces, en aquellos pacientes, ustedes van a ver en la literatura distintos algoritmos. Este es uno de los algoritmos que utiliza un modelo de la clínica Mayo, y pone que el estudio de médula ósea y la evaluación esquelética puede ser diferida en aquellos pacientes que no tienen ningún síntoma de alarma y que tienen un bajo riesgo con estos factores. En cualquiera de las otras situaciones, la biopsia de la médula es indispensable y la evaluación esquelética es indispensable. En práctica habitual, la verdad es que hago evaluación exhaustiva a los pacientes, creo que eso nos permite dar una tranquilidad al paciente, a veces en pacientes muy añosos que tienen realmente una gamapatía de muy bajo riesgo y no desean ser sometidos a maniobras invasivas, uno puede optar por diferir algunas de ellas, pero realmente en los demás creo que son estudios que una vez hechos nos dan una gran tranquilidad para el seguimiento. ¿Por qué digo esto? Porque si el paciente tiene un ratio de cadena liviana libre anormal, tiene un hazard ratio de desarrollar un mieloma, esto aumenta un 2,6, es el hazard ratio. Lo mismo para el pico monoclonal, si es mayor a 1,5 gramos, como decía hoy, o si ese pico no es IgG. Sabemos que el riesgo de la MGUS
de progresión a mieloma múltiple es de 1% por año y se mantiene estable a lo largo de la evolución. Tan es así que esta sería la estratificación del riesgo y cómo se recomienda el seguimiento por el doctor Raskuman. Tenemos los pacientes de riesgo bajo, que son aquellos que tienen un ratio de FLC normal, que es IgG y que el pico es chico, son los de menor riesgo, tienen un riesgo a 20 años del 5%. Estos pacientes lo que se recomienda es hacer un seguimiento a 6 meses, y si vemos que no hay un patrón evolutivo, o sea que se mantiene la MGUS de riesgo bajo, se pueden pasar a controlar cada 2 a 3 años. En los otros pacientes, en todos los demás de riesgo intermedio, bajo, alto o incluso los de riesgo alto, vean cómo el riesgo de progresión a 20 años se incrementa entre un 20 hasta un 58%, y en todos ellos se sugiere hacer un control a 6 meses y posteriormente anual. Algunas consideraciones adicionales con respecto a este tema. La MGUS, como dijimos, tiene una alta prevalencia. No tenemos todavía una recomendación uniforme de detectar MGUS en la población asintomática. Y lo que hay que saber es que la detección de progresión por aumento del pico monoclonal o las FLC solamente se ve en un 50%. Ese patrón evolving que se describe también para el mieloma smoldering, o sea, ese aumento sostenido del pico monoclonal, se asocia a progresión en un 50%, pero a 10 años, si bien es mucho mayor que el patrón no evolving, pero no cumple esa situación de alarma, no nos genera esa situación de alarma del patrón evolving del mieloma múltiple smoldering. Pero de todos modos creo que aparte del control de lo que son las cadenas livianas o el pico monoclonal, dependiendo de cuál sea el tipo de gamapatía monoclonal de significado incierto, hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, existe la gamapatía monoclonal de significado clínico, y esta de MGUS puede asociarse a neuropatía, puede asociarse a depósito de inmunoglobulinas, puede asociarse a glomerulonefritis y otros tipos de alteraciones renales, a mayor incidencia de trombosis e incluso manifestaciones dermatológicas y oculares. Por lo tanto, en cualquier paciente que tiene una gamapatía monoclonal de significado incierto, que parece algo indolente, que no tenemos mucha preocupación, pero desarrolla algún elemento clínico, hay que evaluar muy bien si ese elemento clínico no pueda estar relacionado, porque como ya se ha visto en todos los congresos y las charlas últimas sobre discrasias plasmocitarias, la gamapatía monoclonal de significado clínico debemos tenerla presente, y en eso los médicos tenemos que pensar que es nuestro ojo clínico y el saber que pueden estar asociados, porque tal vez el pico monoclonal se mantenga estable, pero si el paciente desarrolla una neuropatía y no hay otra causa, hay que tratarlo. Estas son diferentes guías en cuanto a cómo recomiendan hacer el seguimiento en la gamapatía monoclonal de significado incierto. Como ven, ponen por un lado las gamapatías que son de riesgo bajo y por otro lado todas las demás. La mayoría, si ustedes miran los distintos grupos, la mayoría son bastante más estrictos el primer año, haciendo entre 3, 4 o cada 6 meses el primer año, y luego van espaciando los controles al punto que algunos recomiendan no hacer más seguimiento en las que son de riesgo muy bajo y otros lo mantienen con un control anual. En mi práctica clínica yo hago un seguimiento el primer año cada 6 meses si el paciente es de bajo riesgo, cada 3 o 4 meses si es de riesgo intermedio o alto, y luego lo controlo anualmente porque creo que los exámenes que uno solicita no cuestan nada, es algo que nos da tranquilidad, y si al paciente no le genera, que eso sí a veces ocurre, ansiedad desmedida, prefiero tenerlo controlado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los mielomas que evolucionan desde una MGUS controlada, en general se detectan en una etapa muy precoz.
En tanto, los que evolucionan sin que la MGU se hubiera diagnosticado, en general el 80% tiene un estadio 3. Entonces esa es mi razón por la cual prefiero hacer un control bastante seguido. La siguiente fase por la que podría pasar la enfermedad es la del mieloma smoldering o indolente, descrita en el año 1980 en función de 6 casos que cumplían los criterios de mieloma pero no tenían daño de órgano blanco. Y ya en ese momento Kyle y Grip la describen como una etapa intermedia entre la MGUS y el mieloma. En el año 2003 el grupo internacional lo cataloga o lo define como aquella entidad que tiene un pico mayor a 3 gramos, una infiltración mayor a 10 y no tiene daño de órgano blanco. Los criterios han ido cambiando las técnicas de detección, se ha refinado un poco la definición y entonces ahora, como ya habíamos comentado, el mieloma múltiple se detecta, se diagnostica cuando hay un pico monoclonal mayor a 3 gramos o una proteinuria mayor a 500 en 24 horas, una infiltración plasmocitaria entre 10 y 60%, y ausencia de eventos definitorios de mieloma, que como dijimos es el daño de órgano blanco o los 3 elementos definitorios preclínicos, digamos, que ya comentamos. El riesgo de progresión de un mieloma smoldering cambia radicalmente de lo que veníamos hablando, de ese 1% por año estable de la MGUS, ya acá pasamos a que hay un riesgo de 10% anual durante los primeros 5 años de evolución a mieloma múltiple, un 3% en los siguientes 5 años, y de ahí en adelante ya se comportan más como un mieloma smoldering, ¿no? Acá vemos la comparación en la gráfica entre la curva superior, que es la de un smoldering, y la curva inferior, que es la de una gamapatía monoclonal de significado incierto. Y vemos cómo a 15 años el mieloma smoldering tiene una probabilidad acumulada de haber progresado a un mieloma activo del 73%. Múltiples grupos han descrito varios modelos para poder predecir cuál es el riesgo de progresión de un mieloma smoldering a un mieloma activo. Y esto va hacia la charla de hoy, porque en función de esto es que uno controla al paciente, ¿verdad? Yo tengo que saber en qué grupo de riesgo está el paciente para poder decir cada cuánto lo controlo y con qué. Vamos a repasar algunos de ellos. El modelo de la clínica Mayo considera en el año 2007 la infiltración medular y el pico. Como vemos acá, ya en esa época ya vemos el peso que tiene la infiltración medular en lo que es la evolución a mieloma múltiple. Así, el estadio 1 es el que tiene una infiltración de menos de 10% en médula y tiene 19 años de tiempo a la progresión. Comparado con el estadio 2, que a pesar de tener un pico monoclonal chico, sí tiene más del 10% de infiltración medular. Ya en esa época, Kyle describe la importancia de la cuantía de la infiltración medular por sobre la cuantía del pico monoclonal. Para los que tienen ambos factores, el tiempo de evolución a mieloma múltiple era de 2 años. Ese modelo se refina en el año 2008 cuando aparece los trabajos con cadena liviana libre, y ahí el ratio de menos de 0,125 o menos de 1/8 a más de 8, o más de 8, se agrega a los criterios anteriores, y como ven ustedes acá en la gráfica de progresión, vemos cómo por sí solas las cadenas livianas, si están en rojo, son aquellas que tienen un ratio alterado, tienen mayor riesgo de progresión a mieloma smoldering, y esto traducido en un score que agrega el pico y la infiltración medular, vemos que discrimina 3 grupos de pacientes con tiempos a la progresión que van de 2 años a 10 años. El grupo español adiciona algunos otros conceptos que también son relevantes, y son el porcentaje de células plasmáticas aberrantes por citometría de flujo y la inmunoparesis, que es el descenso de las inmunoglobulinas no involucradas, mayor a 25%. Y también permite ahí estratificar distintos grupos según el riesgo de progresión que
que va entre 0, con una mediana no alcanzada para el que no tenía ningún factor de riesgo, a 23 meses para el que tenía ambos factores. El grupo de Barcelona habla del patrón evolving, que se ve en un 25% de los mielomas smoldering, y son aquellos que aumenta el pico monoclonal más de un 10% en los primeros 6 meses, si el pico inicial era mayor a 3 gramos, o un aumento progresivo anualmente si el pico era menor a 3. Y ahí vemos cómo se discriminan los tiempos a la progresión, que va entre 3 años y 19 años para los grupos según el riesgo. En el año 2018 la Clínica Mayo establece lo que es el actual score de riesgo, que es el llamado 20-220, porque considera como factores de riesgo el pico monoclonal mayor a 2 gramos, el ratio FLC mayor a 20 y la infiltración medular mayor a 20%. Y vean qué bien cómo se diferencian 3 grupos de riesgo que tienen un riesgo de progresión a mieloma en 2 años que va de 5% al que no tiene ninguno de estos factores a casi un 50% para el que tiene los 3 factores. Este sería el que se recomienda en la actualidad por el Grupo Internacional de Mieloma, pero como les mostré hay muchos otros parámetros y en caso de que no se disponga de alguno de estos factores se pueden utilizar otros factores que también han sido validados como parámetros pronósticos. Esta es la comparación en el A, ustedes ven el score 20-220 comparado con el score del 2008 de la Clínica Mayo y ven cómo discrimina este score que incluye estos 3 parámetros mucho mejor a los grupos según el riesgo de progresión. En la actualidad el Grupo Internacional está trabajando además en otro score para predecir progresión que adiciona lo que son las anomalías de los estudios citogenéticos por FISH. Y básicamente también logra discriminar 4 grupos de riesgo según la progresión a mieloma múltiple. Como vimos hasta ahora, entonces, el mieloma Smoldering es una patología heterogénea. Hoy por hoy consideramos de alto riesgo aquellos que tienen un 50% de progresión a 2 años. Y como ven, hay múltiples factores pronósticos, como están en esta tabla, que predicen un riesgo de progresión de 50% a 2 años, que van desde factores cuantitativos, vinculados a la cuantía del pico monoclonal, la infiltración de la médula y las alteraciones de imagen, factores cualitativos, que pasan por las anomalías citogenéticas, mutaciones, tasa de proliferación y también la inmunoparesis, o ambos, ¿verdad? Incluyendo las cadenas livianas, la inmunoparesis y las células circulantes en sangre periférica. La Clínica Mayo en este momento considera que estos son los factores de riesgo, de alto riesgo de mieloma Smoldering: el pico mayor a 2 gramos, las FLC mayor a 20, el ratio, las proteínas monoclonales mayor a 3 gramos litro, o una infiltración plasmocitaria mayor a 20%, pero no deja de agregar que hay otros factores de riesgo dentro de los que se incluyen anomalías en la imagen y alteraciones citogenéticas, o aquellos que tienen una infiltración medular entre 50 y 60%. Este paciente es un paciente de 57 años, albañil, que tuvo 2 episodios de trombosis idiopática y estaba anticoagulado, y también fue derivado en el año 2010 a la unidad de mieloma por un PEF patológico. Era un paciente que estaba, por lo demás, asintomático, y del examen, salvo varices, no tenía nada de destacar. Este paciente, de la valoración, tenía hemograma, calcemia y creatininemia normales, un PEF que tenía un pico de 3,1 gramos de decilitro en la zona gamma, con una albúmina de 3,8, la inmunofijación era IgG-kappa, y el mielograma tenía 24% de plasmocitos, con 18% de clonalidad en la inmunofenotipo. Y el citogenético y FISH tenía una deleción del 17p en el 45% de los núcleos. Este paciente completamos, porque hasta ahí no teníamos ningún elemento de daño de órgano blanco, y estábamos en el año 2010, en el que ni siquiera se había refinado los nuevos criterios de mieloma.
se le hizo una tomografía de baja dosis de cuerpo entero en la cual no se objetivaron lesiones óseas y además no tenía proteinuria. Por lo tanto, hasta acá este es un paciente que tiene un mieloma múltiple, que es un mieloma smoldering, y que, ojo, tenemos la de lesión 17P que no nos deja muy tranquilos con respecto a qué hacer y cómo seguir a este paciente, ¿verdad? Entonces, frente a un paciente con un mieloma smoldering, lo primero es descartar que sea un mieloma activo, ¿verdad? Evaluar, además, que puede haber comorbilidades que dañen el órgano blanco. No es para nada raro que por la edad a la que se presenta el mieloma tengamos pacientes hipertensos con insuficiencia renal o con diabetes y que tengan neuropatía, entonces hay que estar muy atentos a otros factores que puedan confundir. Y entonces la valoración de los pacientes con un mieloma smoldering debe ser, yo diría, la más exhaustiva de todas, porque lo que no queremos es perder la oportunidad de tratar a tiempo a este paciente. Entonces, sin duda, va a ir la historia clínica, es indispensable hacerla completa, el hemograma, todos los estudios bioquímicos, los estudios de proteínas totales séricas, electroforesis, la valoración de la orina, ¿verdad? La inmunofijación en suero y orina, la determinación de cadenas livianas libres, y el aspirado de la médula con la valoración correspondiente de inmunofenotipo, citogenético, FISH, y la valoración ósea, que hoy por hoy ya no realizamos más, ¿verdad?, la radiografía convencional, pero sí tomografía de baja dosis de cuerpo entero, PET-TC o resonancia según la disponibilidad que tengamos. ¿Qué es lo más importante? Que el mieloma de ultra alto riesgo, o sea, aquel que tiene 80% de riesgo de tener un mieloma a 2 años, ya pasó a ser un mieloma activo, aunque no tenga daño de órgano blanco. La infiltración plasmocitaria mayor a 60% es uno de los elementos categóricos que ya hoy nos dicen este paciente hay que tratarlo. Es verdad que esta infiltración sin daño de órgano blanco es infrecuente. Poco frecuente, ¿verdad? Es un 2 o un 3% de pacientes que van a tener más de un 60% de infiltración y no van a tener nada de daño de órgano blanco. Pero sabemos que tienen una sobrevida libre de progresión de 7 meses al mieloma múltiple. Por lo cual, esa fue la razón por la cual esta infiltración se pasó a criterio de diagnóstico. El ratio de cadenas livianas libres, ya lo hemos mencionado, lo mismo, ¿verdad? Si los pacientes tienen un ratio de cadena liviana libre superior a 100, siendo la cadena involucrada mayor a 100, estos pacientes van a progresar a mieloma múltiple rápidamente, con un tiempo de progresión que es menor a 2 años, por lo cual también este parámetro se pasó a criterio de diagnóstico y tenemos que tenerlo presente en el seguimiento. Y las lesiones focales por resonancia también. Hay un 15% de lesión de mieloma indolente que si le hacemos una resonancia le vamos a detectar un mieloma smoldering, un mieloma activo, ¿verdad? Porque va a tener más de una lesión focal. Y esos pacientes tienen un 73% de progresión a 2 años, por lo cual el grupo internacional decide cambiar estos 3 parámetros como criterios de diagnóstico, ¿verdad? Entonces, si hoy por hoy, ¿cuáles son los métodos con los cuales, la forma en la cual controlamos a un paciente con un mieloma smoldering? Bueno, sin duda, las rutinas de siempre, evaluando la hemoglobina, el calcio, la creatinina, debemos realizar la valoración inmunoproteica exhaustiva en todos los pacientes y repetirla 3 veces por año, 4 veces por año, depende de lo que hayamos estratificado en cuanto al riesgo de este paciente. Un concepto importante que el grupo internacional agrega en estos últimos años es la repetición de la imagen anual durante los primeros 5 años, todos los años. En lo posible, el mismo método de imagen que se hizo inicialmente. Es decir, si disponemos de tomografía de baja dosis del cuerpo entero y fue normal en la evaluación inicial, anualmente, durante los primeros 5 años, repetiríamos una tomografía de baja dosis. Si pudimos disponer de un PET, lo recomendable sería hacer el mismo método de imagen una vez por año
durante los primeros 5 años. El objetivo de esos primeros 5 años es porque, como vimos, son los de mayor riesgo de evolucionar mieloma múltiple, que como vimos es de 10% por año va a progresar a mieloma. Y la manera de detectarlo antes de que el paciente tenga síntomas o daño irreversible es hacer un seguimiento exhaustivo. Hay una pregunta que es habitual y es una duda frecuente que tenemos los clínicos, es ¿cuándo le repito el estudio de médula a este paciente? ¿Deberíamos también repetirlo todos los años? Bueno, la realidad es que si tenemos una valoración inmunoproteica completa y el estudio de imagen anual, si el paciente no desarrolla citopenias y no tiene otros elementos que nos hagan sospechar, podemos no repetirlo, pero sí debemos hacerlo si tenemos sospecha de que hay una evolución o una enfermedad activa. Y entonces, ¿cada cuánto hacer estos controles? Bueno, cada 4 a 6 meses el primer año, y luego, si no es un alto riesgo, se puede diferir de repente cada 6 meses. Hoy por hoy, como todos sabemos, el mieloma smoldering es un área de grandes cambios. Ya hay grupos que abogan por el tratamiento precoz en los planes, en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo. Incluso se está llevando más allá el desafío a tratar de curar la enfermedad en esta etapa con estudios que están tratando de hacer planes intensivos que incluyen trasplante, consolidación, mantenimiento, en un intento de ver si el mieloma lo podemos curar en un mayor porcentaje si lo atacamos en esta etapa. Pero por ahora lo que tenemos estandarizado sería que estos pacientes debemos hacer el control que hacíamos siempre con la salvedad. Y creo que en ese sentido me interesa reforzar de la imagenología anualmente de los primeros 5 años. Como ustedes ya saben, y entrando ya en el último tema, el mieloma múltiple es la segunda neoplasia hematológica en frecuencia, predomina en afrodescendientes, un poco más en hombres mayores de 40 años y va aumentando con la edad con una mediana de 65 años al diagnóstico. Ya hemos repasado entonces los criterios de diagnóstico de esta patología y en la evaluación inicial, como ya vimos, tenemos que hacer todas las rutinas para evaluar lo que es el daño de órgano blanco, hemograma, calcemia, creatinina, parámetros biológicos como el LDH y la beta-2 microglobulina que van a permitir estratificarlos bien, la valoración inmunoproteica fundamental, el proteinograma y la inmunofijación electroforética. Ahora vamos a hablar un poquito de algunas situaciones en las que las cadenas livianas libres son mandatorias y otras en las que no. El estudio completo de la médula y la imagenología, que ya hemos hablado de cuáles son las técnicas que están recomendadas hoy por hoy para el inicio. Para la estadificación, todos conocemos la clásica estadificación de Dury-Salmon, que lo que va a asociarse es con la carga tumoral, digamos, de los pacientes, y vamos a precisar la albúmina, la beta-2 microglobulina, la LDH y las alteraciones citogenéticas por FISH para definir el riesgo que tiene ese paciente según los distintos criterios, que puede ser el ISS o el ISS revisado si contamos con toda la valoración. El tratamiento del mieloma no es el objetivo hoy de esta charla, pero obviamente que es ineludible. Va a depender de si el paciente es de riesgo estándar o de riesgo alto y si el paciente es candidato o no candidato a trasplante, ¿verdad? Entonces, en todos los casos el esquema básicamente va a consistir en una inducción. Si el paciente es candidato, consolidamos con trasplante y posteriormente, en todos los casos, ya está demostrado que el mantenimiento es beneficioso. Esto en el mieloma a cadena intacta, que es el de la mayoría, son el 80%, es sencillo de hacer, lo vamos a controlar y ahora luego vamos a mirar bien cuáles son los parámetros de controles. Vamos a tener que hacer un control en cada fase del tratamiento. Normalmente durante la inducción los controles son cada un mes. Post tratamiento, post trasplante, se hace una revaloración al tercer mes. Y durante el mantenimiento también es trimestral la evaluación, ¿verdad? El ratio de cadena liviana libre, recordar que es un factor pronóstico, se asocia con creatininemia alta, con mieloma cadena liviana, con una LDH alta y una mayor infiltración medular.
y permite el control de respuesta, ¿verdad?, en aquellos pacientes que tenían un mieloma a cadena liviana. A su vez, sabemos que la vida media corta de las cadenas livianas nos permite tener como un seguimiento rápido de la respuesta al tratamiento. Este paciente de 64 años que consulta por dolor lumbar se hace diagnóstico de mieloma múltiple, un estadio 3A, con un SS de 1 en el año 2008. El citogenético y FISH eran normales. Y este paciente tenía un pico de 0,24 en la zona gamma, que era IgG lambda, con hemoglobina, calcemia y creatininemia normales, una beta-2 microglobulina baja, y lesión lítica en la columna que se punciona y confirma la infiltración plasmocitaria. Adicionalmente tenía un 35% de plasmocitos en médula ósea clonales por inmunofenotipo. Este paciente recibe un plan que en ese momento era el estándar en Uruguay, que es ciclofosfamida, talidomida, dexametasona, y queda con un sin pico monoclonal en el proteinograma y una inmunofijación positiva. Ese paciente va a consolidación con autotrasplante. Y traigo a este paciente a colación porque si recuerdan, el pico monoclonal inicial era de 0,24 gramos decilitro. Inicialmente fue catalogado como que este paciente había logrado una muy buena respuesta parcial por persistencia únicamente de la inmunofijación. Pero me interesa particularmente comentarles cuál es el criterio de enfermedad medible en un paciente con mieloma. Para poder decir que la enfermedad es medible, tenemos que tener una proteína monoclonal mayor de 1 gramo. Si es urinaria, mayor de 200 miligramos en 24 horas. Y si es cadena liviana, la cadena involucrada debe ser mayor a 100 miligramos por litro. Por lo tanto, podemos tener pacientes que tienen mielomas oligosecretores, aquellos que tienen un pico menor de 1 gramo o que tienen una proteinuria menor a 200, en los que en esos pacientes es indispensable tener una detección de cadena liviana libre al diagnóstico, porque si logramos detectar que haya cadena liviana libre mayor a 100, ese va a ser nuestro parámetro para el seguimiento posterior. En los demás casos, como ya dije, el parámetro va a ser el proteinograma, y cuando el proteinograma se negativiza, tenemos inmunofijación para continuar el control, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque los criterios de respuesta para las cadenas livianas son diferentes. Si el mieloma, como ven acá, no tiene un pico medible, el criterio de respuesta parcial debe ser un 50% de reducción del diferencial de cadena liviana libre, o sea, la resta entre la cadena comprometida y la no comprometida, ¿verdad? Y para lograr un criterio de respuesta completa, estricta, tendríamos que tener un ratio de cadena liviana libre normal, ¿verdad? Lo mismo, esto cambia el criterio con el cual definimos que este paciente progresa, que sería un 50% de aumento de ese diferencial de cadena liviana. Y vean que en este sentido es importante tenerlo en cuenta, ya que esta entidad requiere una medición de cadena liviana, en tanto el mieloma, que tiene una enfermedad medible, el uso estándar para control de respuesta de la cadena liviana no es indispensable, ya que no lo podemos controlar con el proteinograma. Hay un 1% hasta un 3% de mielomas que verdaderamente no son secretores. Tengan cuidado, de todos los mielomas catalogados como no secretores, la mayoría son mielomas a cadenas livianas. O sea que en ese sentido la detección de la cadena liviana es un elemento muy importante, porque si no la logramos detectar bien, no vamos a poder hacer el seguimiento de respuesta de esos pacientes. Y todos sabemos que el mieloma no secretor es muy difícil de controlar, porque por ahora requeriríamos en cada control hacerle un estudio de médula para saber qué infiltración tiene. Hasta ahora el PET, que es el otro estudio que se ha manejado como una posibilidad de control, no está validado como un elemento de control en el mieloma no secretor. Ya hablamos, un 15 a 20% de los mielomas son exclusivamente a cadenas livianas, y en esto también el estudio mandatorio es el seguimiento con la cadena liviana libre,
además de que por supuesto vamos a evaluar la médula y todos los elementos de daño de órgano blanco, ¿verdad? Este otro caso es un caso de una mujer de 77 años que tiene un mieloma IgA kappa con un estadio 3A por anemia y lesiones óseas y un SSD2 sin alteraciones de alto riesgo en el FISH. Fue tratada inicialmente con un plan de melphalan, prednisona, talidomida y logró remisión completa. Se hizo controles con proteinograma y con inmunofijación que fueron normales, queda catalogada remisión completa. Se hizo detección de cadenas livianas libres a los 12 y a los 18 meses y eran normales. Hasta ahí, remisión completa. A los 36 meses, esta paciente consulta y se encuentra una creatinina de 2,5, o sea que una insuficiencia renal en la cual no había ninguna causa clara para esta insuficiencia renal. La paciente no tenía dolores óseos, tenía un hemograma y una calcemia normales, tenía un PEF e una inmunofijación normales, y en ese momento pensamos si las cadenas livianas podrían ayudarnos. Y bueno, realmente el diferencial fue un diferencial de 790 con un ratio mayor a 100. Y es lo que llamamos el escape a cadena liviana, y esto es muy importante, un concepto que tenemos que tener todos a la hora del control de los pacientes. Los pacientes pueden tener un escape a cadenas livianas que tiene un concepto de base biológico en cuanto a la evolución, la heterogeneidad intraclonal, que es la que va a condicionar la respuesta al tratamiento y la progresión y la recaída, y los pacientes pueden recaer como mielomas a cadena liviana. Esto se ve sobre todo en los pacientes que son mielomas a IgA, como era el caso de esta paciente, pero siempre piensen que en un paciente con mieloma que desarrolla algún síntoma orientador, si el PEF y la inmunofijación no nos están aportando, hay que ir a buscar si no será un escape a cadena liviana. Entonces, en este momento vamos viendo que adicionalmente a lo que es el proteinograma y la inmunofijación, que son siempre los pilares y nos van a guiar en el 80% de los casos de mieloma, las cadenas livianas tienen su rol en el mieloma, tanto para el diagnóstico de las entidades oligosecretoras, no secretoras y a cadena liviana, para la definición de respuesta completa estricta y para el seguimiento una vez que el paciente logra la respuesta completa y detectar potenciales escapes a cadena liviana. Estos son los criterios estandarizados actualmente de respuesta completa, estricta, que como ven incluye el haber logrado una remisión completa, o sea que la inmunofijación sea negativa, no haya plasmocitoma y haya menos de 5% de plasmocitos en médula, que el ratio de cadena livianas libres sea normales y la ausencia de células plasmáticas aberrantes en la médula por citometría de flujo. El resto de los criterios van a depender de la reducción del pico monoclonal, que sea mayor a 50 para hacer una reducción, una respuesta parcial, o que se negativice el pico manteniendo una inmunofijación positiva o una reducción mayor al 90% para hacer una muy buena respuesta parcial. Pero tener en cuenta los parámetros que se necesitan para poder catalogar adecuadamente al paciente. Y esto depende de tener una correcta evaluación inicial de los pacientes. Yo no sé en sus países, pero a veces pasa en mi país que el proteinograma no viene con la cuantificación del pico monoclonal y te dicen IgG 5.000 miligramos, digo 5.000, de los cuales no sé cuánto es la proteína monoclonal y cuántos son inmunoglobulinas normales. Entonces, sean muy exhaustivos en la detección del pico monoclonal inicial para poder medir después entonces la respuesta. A estos criterios estándar se han agregado, porque bueno, como hablábamos, hay nuevas técnicas que han mejorado la evaluación de respuesta, y ya sabemos que hoy por hoy la enfermedad residual negativa va a ser y es el objetivo terapéutico, y para esto tenemos la citometría de flujo, tenemos el Next Generation Flow o Next Generation Sequencing, y también tenemos conceptos de enfermedad residual negativa por imagen.
Entonces, el mieloma múltiple al inicio uno lo debe seguir mensualmente, luego va a depender del caso, ¿verdad? Hay una situación que puede ser el paciente que debuta con compromiso ya más grave, con falla renal, con hipercalcemia. Esos pacientes en general se siguen mucho más de cerca, a veces podemos espaciar cada 1, 2 o 3 meses según el caso. Y hay dos cosas más que son importantes en el seguimiento clínico de la evolución inmunoproteica e imagenológica, y el seguimiento de todas las complicaciones que derivan de los tratamientos que instauramos, la neuropatía, las trombosis, las infecciones, los trastornos cardíacos y las citopenias. Y con esto termino la presentación y quedo disponible para preguntas o dudas o comentarios respecto a la presentación. Excelente, Eloísa, muchísimas gracias. Ahora Elisa Barrueta desde México va a coordinar el panel de preguntas. Adelante, Elisa, muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Doctora, muchas gracias por la presentación. A todos pueden ir haciendo sus preguntas en el panel de preguntas que está de su lado derecho. Mientras tanto, por aquí, doctora, ¿podría repetirnos entonces cuál es la recomendación de monitoreo en los pacientes con mieloma múltiple? Es decir, ¿cada cuánto es recomendable estar haciendo una medición de electroforesis, inmunofijación y cadenas ligeras libres? Bien, los pacientes que debutan con un mieloma múltiple y comienzan tratamiento, hacemos un control inicial con toda la valoración inmunoproteica de imagen y médula, ¿verdad? Como comentamos, y luego vamos a hacer una evaluación mensual del comportamiento del pico monoclonal. Esto tiene una relevancia muy importante en los pacientes que van a ir a trasplante, en los que uno quiere decir, bueno, 4 ciclos, a veces hasta 6 ciclos, pero el paciente se va a trasplantar. Entonces necesito tener una idea de cómo viene respondiendo precozmente para poder definir. En nuestro país, si el paciente logra al menos una respuesta parcial, ese paciente puede ir a trasplante de médula. Entonces, si nosotros hacemos un control mensual del estudio inmunoproteico, que sea, si el paciente tenía, como es el 80%, un mieloma a cadena intacta, bueno, seguiremos con proteinograma. Cuando el proteinograma se negativiza, hacemos la inmunofijación, y una vez que la inmunofijación es negativa, el paciente esté en remisión completa, pasamos al seguimiento con cadena liviana, además de repetir la médula. Si el paciente no va a trasplante, no es candidato a trasplante, hacemos el mismo seguimiento, sobre todo porque hay que estar atentos a pérdidas de respuesta. Entonces hacemos el seguimiento mensual inicialmente, y luego en los pacientes que planificamos un tratamiento más a largo plazo, por ejemplo 12, 18 meses en los pacientes que no son candidatos a trasplante, en esos pacientes paseamos cada 2 o 3 meses el seguimiento del pico monoclonal. Eso depende caso a caso, ¿verdad? Porque no es lo mismo ese paciente que debuta con mucho daño de órgano y hay que estarle muy encima, o el paciente que es frágil porque tiene otras comorbilidades u otro daño potencialmente causado por fármacos, por hipertensión, por diabetes. Esos pacientes los vamos a estar controlando más seguido. Pero en lo estrictamente del pico monoclonal, si el paciente va a trasplante, el control lo hacemos mensual. Si el paciente no va a trasplante y está estable con un mieloma relativamente controlado, espaciamos un poco y hacemos cada 2 a 3 meses. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan por acá también si ustedes en Uruguay hacen evaluación de sus pacientes, del estado inmunológico de sus pacientes con mieloma múltiple. Es decir, si evalúan a sus pacientes el estado de inmunodeficiencia en el que puedan estar. Nosotros siempre evaluamos la inmunoparesis al diagnóstico, al debut, o sea, la dosificación de las inmunoglobulinas, y adicionalmente los pacientes en que tenemos complicaciones infecciosas, ya que utilizamos la gamma-globulina como aporte mensual en aquellos pacientes que tienen una IgG menor a 400 e infecciones. Todos sabemos que es un recurso caro
pero sin duda está demostrado que la tasa de infecciones y la severidad de las infecciones se reduce utilizándola para esas situaciones en particular. No hacemos el aporte en aquellos pacientes que tienen más de ese valor o que nunca han tenido infecciones. De acuerdo, gracias, doctora. Exactamente a eso la pregunta, supongo que iba por ahí. Sí, yo también creo que sí. Hay por aquí otra pregunta, bueno, más bien es como un pequeño casito. Dice que es una paciente femenina de 86 años, hipertensa, con tiroiditis, con una creatinina de 1,2, hemoglobina y glóbulos rojos bajos. Que si esto puede ser una sospecha de MGUS o mieloma múltiple o si lo podemos considerar normal para la edad. ¿Qué otros estudios recomendaría hacer? Bien, yo creo que hay que hacer un cálculo del filtrado glomerular. Una paciente de más de 80 años con una creatinina de 1,2 seguramente tiene un filtrado bajo. Las pacientes que tienen insuficiencia renal suelen tener anemia, por lo cual uno podría, no sé la severidad de la anemia de esa paciente, podría pensar que esa anemia sea secundaria a la falla renal. Ahí hay que establecer, según la severidad de la anemia y el descenso del filtrado glomerular, si hay alguna etiología adicional más frecuente que el mieloma múltiple, ¿verdad? Que el paciente pueda ser hipertenso, diabético, y si la anemia es concordante con una anemia normocítica, normocrómica, que uno no sospeche que haya pérdidas, yo lo primero que haría es hacer una dosificación de los metabolitos esenciales, saber que no hay carencias de ácido fólico, B12, de hierro, y en función de la severidad de la anemia y otros elementos clínicos que pueda tener la paciente, creo que se justifica, si pensamos que excede la anemia a lo que es la falla renal, haría un proteinograma electroforético como una medida inicial de estudio de la paciente, así como un estudio de la orina para evaluarse proteinuria. Muchas gracias, doctora. Creo que hay tiempo de una pregunta más. Nos preguntan si en pacientes con inmunodeficiencia, evidentemente secundaria al tratamiento en mieloma múltiple, ¿qué recomienda usted? ¿Revacunación? ¿Da algunos antibióticos preventivos? ¿Qué es lo que sugiere? Bueno, es una pregunta muy interesante. Creo que aplica no solo al paciente tratado, sino al paciente que vamos a tratar. Es un área de amplia discusión y pienso que en breve va a salir una recomendación del Grupo Internacional de Mieloma al respecto. Los pacientes con mieloma múltiple tienen varias razones por las cuales se infectan, y la infección es la causa más frecuente de muerte precoz en pacientes con mieloma. La causa más frecuente en el global es la progresión de la enfermedad, pero la infección es la causa más frecuente precozmente. Entonces, hay varias cosas a considerar. Por un lado hay que hacer profilaxis antibiótica en un paciente que debuta con un mieloma múltiple. No hay duda de que hay que utilizar antivirales en pacientes que estamos usando bortezomib o que estamos usando cualquier otro inhibidor de proteasoma o que usamos daratumumab. Son recomendaciones estándar. El uso de antifúngicos es discutido, y el uso de, sobre todo en los pacientes que usan altas dosis de corticoides, se recomienda. Y el uso de otros antibióticos como levofloxacina también ha sido ampliamente discutido. Yo creo que no hay aún una recomendación uniforme con respecto al paciente que empieza el tratamiento. Lo que yo haría es sí hacer profilaxis antibiótica los primeros 3 meses, porque son los meses de mayor fragilidad inmune en los pacientes. En aquellos que van a trasplante, mantener el valaciclovir durante un año. Al mínimo, lo mínimo son 6 meses, pero por lo menos un año. En todos los pacientes recomendar la vacunación antigripal y la vacunación que se hace a partir de los 6 meses del trasplante con virus que no sean vivos, ¿verdad? Esa es la recomendación que yo haría. Creo que lo que se puede discutir, porque no hay un consenso uniforme, es verdad, es el plan de tratamiento profiláctico
en pacientes que debutan o que recaen con mieloma. Pero yo creo que riesgo-beneficio, soy pro hacer profilaxis en los pacientes en los primeros 3 meses de su debut o su recaída. Muy bien, doctora. Pues no hay más preguntas por ahora, creo que todo quedó muy claro. Muchas gracias por su explicación y excelente plática, muy completa como siempre. Les agradecemos a todos por haberse tomado el tiempo para asistir a esta plática y doctora, gracias por su tiempo también en su ocupada agenda para estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la coordinación del evento y un saludo a todos los escuchas y por supuesto cualquier otra duda o comentario, por supuesto que estoy disponible. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde a todos. Hasta luego. Adiós. Muchísimas gracias, Eloisa. Un abrazo. Saludos a todos. Muchas gracias. Saludos, Florencia. Chao.